Comienza a grabar. Bueno, continuando con lo que decía Mercedes, nuestra primera conferencia en este segundo workshop sobre identificación es de Fernanda da Scotia, periodista y profesora universitaria en Río de Janeiro. Es autora del libro publicado el 2021, Invisible, una etnografía sobre brasileños indocumentados, que esta conferencia va a tratar sobre este trabajo, como decía Mercedes, etnográfico. La desigualdad social brasileña es parte o ha sido foco de su trabajo periodístico y etnográfico. Fernanda es máster en comunicación por la Universidad Federal de Río de Janeiro y doctora en Historia, Política y Bienes Culturales por el Centro de Pesquisa e Investigación y Documentación de Historia Contemporánea de Brasil, Fundación Getúlio Vargas. Fue reportera de Folha de Sao Paulo, editora O Globo y la revista Piauí. Y no sé si lo tradujo bien en español, pero defensora del pueblo de la agencia Lupa. Y hoy es editora ejecutiva de Aos Fatos, plataforma que combate a la desinformación. Gracias, Fernanda, por participar en este workshop, por tu motivación, y estamos atentos a tu presentación. Ahora sí. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a Mercedes y a Cristian. Y les felicito por la creación de esta red latinoamericana de estudios interdisciplinarios sobre identificación, porque es muy curioso que Mercedes ha dicho que ustedes comprenden este campo como naturalmente interdisciplinario. Y esto para mí es muy importante porque yo vengo del periodismo, yo hice una etnografía, entonces y tenemos que estudiar conceptos que vienen de muchas otras áreas para comprender el tema de la identificación. Entonces, gracias una vez más y les presento mi investigación. Un momento. Voy a compartir mi pantalla. ¿Está bien para ustedes? ¿Sí? No los veo, entonces si quieren hablar, si tienen dudas, por favor, hablen, porque ahora estoy solamente con la presentación, ¿ok? Ok. Este trabajo es resultado de mi investigación doctoral para mi tesis. La hice para mi doctorado en Historia en la Fundación Getúlio Vargas y se transformó en un libro. Es este libro, Invisibles, una etnografía sobre brasileños sin documento. Es algo curioso porque esta investigación, porque ustedes que investigan identificación saben que ese también es un campo un poco invisibilizado en las ciencias sociales. Y es curioso porque estudiantes al final de la secundaria para ingresar a la universidad. Entonces, fue algo como en Brasil es un examen muy grande, hay 3 millones de jóvenes lo hacen todos los años. Y para mi gran sorpresa, para el ensayo, todos los estudiantes tendrían que escribir acerca de mi investigación, el tema de la invisibilidad de brasileños sin documentación. Entonces, después del ENEM, esta cuestión tuvo mucha visibilidad en los medios y mucha gente se preguntó cómo era posible que en Brasil hubiera tantas personas
sin ningún documento, porque esta es mi investigación, este es mi trabajo. Para que ustedes lo sepan, hay en Brasil 3 millones de brasileños sin certificado de nacimiento. Los datos son de 2015, de nuestro Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Y mi investigación es acerca de este documento, de certificado de nacimiento. Pero este documento es el primer documento de una cadena de documentación en Brasil, porque nuestro sistema de documentación es una cadena, hay uno después del otro, y siempre para tener un documento nos piden un documento previo, ¿ok? Entonces, este es el certificado de nacimiento que una persona recibe cuando nace. Su padre va al notario, a un servicio notarial, y entonces hace un registro en un libro y recibe este papel que es el certificado de nacimiento. Este es el primer documento de un brasileño, el primer documento oficial. Después de este vienen muchos otros. Este es lo que llamamos carteira o registro nacional de identificación. Este es un documento nacional, tiene validez en todo el territorio brasileño. Este es muy importante. Este, azulcito acá, es lo que llamamos cadastro de persona. Es un documento fiscal para pagar los impuestos, por ejemplo, al año, al final del año. Tengo mi número, este es mi número para pagar los impuestos. Sin este no se puede vivir. Pero para tener este, nos piden este de identidad o este certificado de nacimiento. ¿Ok? Este es para votar en las elecciones. Lo llamamos título de elector o solamente título. Es solamente para votar. Es un otro número con nuestro nombre para votar en las elecciones. Muy bien. Este es cuando los hombres prestan el servicio militar. Cuando tienen 18 años, en Brasil el servicio militar es obligatorio para los hombres. Entonces, los jóvenes, los hombres, los chicos reciben este documento, este papelito. Muy bien. Este es una tarjeta para manejar. Entonces, lo llamamos tarjeta de manejar, exactamente. También tiene validez en todo el territorio nacional. Es un poco como este, pero para manejar hay que tener este, ¿ok? Porque lo obtenemos después de la prueba de conducción. Muy bien. Este es el pasaporte, muy conocido. Y esta, muy importante, la llamamos cartera de trabajo, que es toda la gente, es un documento muy importante porque es para tener acceso al empleo formal, para pagar a la previdencia. Cuando, por ejemplo, en los medios las personas son contratadas, son empleadas y reciben esta tarjeta de trabajo. Hay muchos, ¿no? Son muchos. Y cuando se muere, una persona recibe para tener de manejar, se necesita este o este. Entonces, este certificado de nacimiento es el primer documento de la vida de una persona brasileña, de un brasileño. Muy bien, pero quien no tiene este certificado de nacimiento no puede tener ningún otro. Y mi investigación es exactamente sobre los brasileños que no tienen este certificado de nacimiento y entonces, por supuesto, no tienen ningún otro. ¿Ok? Esto es importante para aclarar el tema de mi pesquisa y el
recorte, no sé si se dice en español. Ok, muy bien. Mi investigación, yo la hice como una investigación etnográfica para comprender quiénes son los brasileños sin documentos, por qué no tienen documentos, por qué no tienen. Es muy interesante porque este primer documento, el certificado de nacimiento, es gratuito por ley. Toda la gente solamente tiene que ir al servicio notarial y decir, entonces necesito un certificado de nacimiento para mi niño. Muy bien. Me interesaba también contar cómo es la búsqueda de estas personas por documentos, cómo viven sin documentos y cómo los buscan. Y también qué significado atribuyen a la documentación. ¿Sí? Para estas personas, ¿qué significa? Ok, Ya ahí estoy. Ok, ¿seguimos? Ok. Sí, podemos seguir. Ok. Ok, acá estoy. Entonces, muy bien. Metodológicamente, escogí hacer mi campo de investigación en un servicio público y gratuito especializado en la emisión del certificado de nacimiento. ¿Cómo es este servicio? Es ofrecido dentro de un autobús. Este es el autobús de mi investigación. Ese autobús se queda cada viernes en una plaza del centro de Río de Janeiro. Es lo que llamamos, es parte de lo que llamamos, de un servicio que llamamos justicia itinerante. No está en esta plaza todos los días, pero va a esta plaza a cada viernes para solamente emitir el certificado de nacimiento a las personas que no lo tienen. ¿Ok? Es un punto muy conocido en Río de Janeiro, es cerca de donde tenemos los desfiles de las escuelas de samba, del sambódromo. Entonces es un punto muy central en la ciudad de Río de Janeiro. Entonces, por casi 3 años, cada viernes me fui a hacer mi etnografía en este autobús. Este fue lo decimos, un lugar etnográfico. Este fue mi lugar etnográfico, mi campo. Lo hice acá. Entonces, a cada viernes entrevisté muchas personas, observé, hice una observación participante para comprender, una vez más, quién son los brasileños sin documentos, por qué no tienen documentos y cómo es este servicio, qué ofrece y por qué es tan importante para la gente. Muy bien. Mi metodología, una vez más, una etnografía a partir en diálogo con Geertz, en las lecturas de descripción, una descripción densa, que es la etnografía, una observación participante. Y yo también hice recurso a las historias de vida. Seleccioné entre mis entrevistados historias, personas, trayectorias que tenían capacidad de representar
no solamente una historia personal, individual, pero también eran representativas de una situación más amplia, en la condición de estas personas sin documentación. Esta fue mi metodología. Elegí las personas para las historias de vida. Gertz dice que hay muchas razones, ¿no? Entonces, muchos motivos. Por su disponibilidad, por su capacidad y voluntad de hablar, claro, pues pienso mismo que estas personas me eligieron para hablar conmigo, no, es más, no fui solamente yo que las elegí, porque ellas querían mucho hablar su historia en una vida indocumentada, una vida en una sociedad que exige papeles. Muy bien. Entonces, ¿para qué sirve un documento? Hay muchos estudios y ustedes los conocen muy bien, estoy cierta, estoy segura. Pero, por ejemplo, Foucault nos habla de papeles, de cómo los estados nacionales crearon e introducieron papeles y formas de control de las poblaciones. Entonces, es un diálogo. Kaplan, por ejemplo, al estudiar el pasaporte, también explica esta condición de identificar las personas en sus tránsitos por las fronteras nacionales. Pero también hay una línea de estudios para los cuales documentos son también algo que está relacionado a los derechos. Tenemos en Brasil líneas de estudios con esta dirección, como por ejemplo Marisa Peirano, Vanderlei Guilherme dos Santos, que estudian esto. Peirano tiene un texto muy interesante donde cuenta que en Brasil, si un ladrón roba a una persona, tiene la preocupación, entonces, sus documentos, por favor, señora. Quédese con ellos, porque sabe que en Brasil es un poquito complicado esta situación de indocumentación. Muy bien, entonces mi investigación dialoga con esas dos líneas de control y derechos. Pregunté a las personas indocumentadas quién eran sin documentos. Les pregunté, porque si yo no tengo, yo, Fernanda, si no tengo un papel, tengo otro. Si no tengo un documento, porque hay tantos. Si no tengo la tarjeta de manejar, tengo otro. Entonces, pregunté a estas personas, ¿pero quién es usted sin papeles, sin documentos? Y estas personas me dijeron, entonces, Carlos, este es Carlos, 22 años. La persona cuando no tiene registro de nacimiento es como un ninguno. La persona no existe. Yo me siento como si fuera un nada, no existo. Fátima, 57 años. Soy como un cero a la izquierda. Reginaldo, 63 años. Yo me siento como si fuera un perro. Soy una persona que no existe. Esta es María, 52 años. La persona sin documentos no es nada. Un palillo que se tira fuera. Sin documento, la persona no es nada. Esta es Rita, de 32 años. Entonces, en sus concepciones sobre sí mismos, las personas indocumentadas hablan de sí como no personas. Ellas no se ven como sujetos de derechos. Entonces, para ellas, la documentación tiene relación muy próxima con identidad, no es solamente identificación, es también identidad y derecho. Entonces, sin papeles me siento como si fuera un nada, no existo. Soy una persona que no existe. Entonces, esto es muy fuerte para mí. Yo elegí en mi investigación trabajar solamente con los adultos sin documentos, ¿sí? Porque, claro, hay la cuestión de los niños, pero Brasil,
cuando empecé esta investigación, Brasil tenía más o menos 20% de niños que no tenían su registro en el año de nacimiento o en los primeros 3 meses del año siguiente. Pero esto cambió mucho para mejor desde en el primer mandato y el segundo mandato del presidente Lula, con programas de beneficios sociales. Esto cambió mucho porque los programas exigen tener el CPF, tener identificación. Entonces, los programas reducieron el número de niños sin documentos. El último número, la última estadística era que más o menos solamente 3% de los niños no tienen registro. Pero elegí trabajar con adultos para comprender una situación más compleja que la de los niños, porque una cosa es registrar un niño con 5 o 8 años, solamente si tiene los padres, el padre, la madre, ok. Hasta 12 años no es muy complicado. Pero para registrar un adulto es un poquito más complicado, porque hay que saber si la persona no está tentando enganar el Estado, el sistema de registro. Por ejemplo, para saber si la persona no cometió un crimen y no quiere cambiar su nombre. Entonces, elegí trabajar solamente con los adultos para comprender estas situaciones. Elegí trabajar con personas que vivieron su vida sin papeles, porque 52 años esta mujer ya tenía hijos, tuvo su trabajo en toda su vida, vivió su vida sin papeles. Entonces, trabajé acá con el concepto de vinadas, de márgenes del Estado. Estas personas viven en las márgenes del Estado, ¿sí? ¿Qué son márgenes? Según Vina Das y Deborah Pohl, márgenes no son lugares físicos, son lugares donde las violaciones ocurren con más facilidad. Son un lugar simbólico. Pero lo que me atrapó mi atención en este concepto fue también que Das y Pohl comprenden las márgenes no solamente como lugares de exclusión. Dicen que en las márgenes hay también resistencia y capacidad creativa. Por supuesto, hay que haber, porque una persona con 52 años, vivir sin documentos toda su vida, hay que tener mucha resistencia y mucha capacidad creativa para esta situación. ¿Por qué? Perdón, no les digo, pero para una persona sin documentos en Brasil, sin ninguno de estos papeles, es una persona que está afuera del mundo de los derechos, en mi comprensión. Y esto le dije yo en mi investigación. Porque una persona sin documentos no puede tener nada en su nombre, ni casa, ni teléfono celular, nada. No puede tener nada en su nombre. No puede votar en las elecciones. No puede viajar. No puede registrar a sus hijos y hijas. No puede hacer nada. No puede trabajar, tener un empleo formal. No puede contribuir a la previdencia social. No puede retirarse, por ejemplo. No puede manejar, naturalmente. Entonces, es una situación de completa exclusión de derechos. Y hay más. Afirmo que una persona sin papeles, sin documentación, es una persona que está afuera del mundo de los derechos. ¿Por qué? En Brasil hay sistemas públicos de salud y educación, pero una persona sin papeles
no tiene acceso amplio, completo a estos sistemas. ¿Por qué? Esta mujer, María, vivió su vida indocumentada, vivió su vida sin papeles, pero descubrió que tenía un cáncer en la mama. Y entonces el sistema público de salud le dijo a ella: señora, no podemos hacer su tratamiento de salud porque usted no tiene documentos. Una persona sin papeles solamente consigue tratamento de salud en la red pública para las emergencias. Si va a tener su niño, ok, el hospital va a recibir. O si es algo muy sencillo, pero algo más complejo, no. La red no acepta una persona sin documentos. Para estudiar, por ejemplo, si es un niño, ok, la escuela recibe un niño o una niña sin documentos. Pero con el pasar de los años, no es posible que continúe a estudiar en la escuela. En la universidad sin papeles no es posible acceder. ¿Ok? Entonces, para estas personas, la vida en las márgenes fue así. ¿Ok? Muy bien. Otro punto que pude comprender en mi investigación fue que para estas personas la ausencia de documentos es algo que provoca vergüenza, culpa, como si fuera algo sospechoso. Para estas personas, no tener documento es muy, muy curioso porque ven esta situación como si fuera su culpa, ¿ok? Y por toda su vida son también muy culpabilizadas por el Estado, por las otras personas, por los sistemas de salud y educación. Por ejemplo, preguntan, ¿por qué no tiene sus papeles? ¿Por qué no registró a su niño? Entonces, la historia de Rita. Tengo mucha vergüenza de no tener documentos. David. Es terrible no tener papeles. La policía me llevó hasta la comisaría por no tener documentos. Me da vergüenza. Marta. Para el servicio médico, prefiero mentir y decir que me olvidé de los documentos. Si no los tenemos, piensan que hicimos algo de mal. Es una vergüenza. Tengo vergüenza. Me preguntan por qué no he hecho el servicio militar, como si fuera mi culpa. Ese es Dani, de 25 años. Es una mujer transexual. Es muy curioso este caso. Podemos hablar después. Entonces, para todas estas personas indocumentadas, no tener documentos, no tener papeles, es algo que tiene una dimensión moral muy fuerte de culpa. Estas personas son culpabilizadas por las otras personas y se sienten también culpadas. ¿Okay? Es como si fuera su culpa. Tal vez ustedes se pregunten, ¿pero por qué estas personas no tienen documentos? ¿Quién son estas personas sin papeles en Brasil? Es importante decir que son brasileños, no son inmigrantes, no son de un grupo étnico especial, no, son brasileños, nacieron en Brasil. Es un problema que se relaciona a la pobreza o a la extrema pobreza, es posible decir. Entonces, en su mayoría son personas muy pobres, con poca o ningún acceso a la educación, porque naturalmente no pudieron estudiar sin papeles, personas sin empleo formal, y hay otros motivos también para no tener documentos. Les cuento. Es una cuestión
intergeneracional. En muchos de estos casos, la persona no tiene documentos porque sus padres y sus madres tampoco los tenían. Entonces, es un problema que atraviesa generaciones, es un problema que sigue por generaciones, porque si el padre no tiene, no puede registrar a su niño. Entonces, el niño sigue sin papeles. Este es un punto que empieza a cambiar, pero es difícil, porque por la ley, sí, para registrar un niño, el padre tiene que tener su registro. Entonces, este es un punto. Claro, hay también falta de acceso a educación, porque mucha gente si no estudia, no puede comprender que es algo, solamente tiene que ir al servicio notarial para tener su certificado de nacimiento, el certificado de nacimiento de su niño. Y claro, también es un problema que está relacionado al machismo de una sociedad patriarcal como la brasileña, porque muchas mujeres esperan su compañero, su marido, su novio, esperan que él venga para hacer el registro del niño, pero este compañero no viene. Entonces, el niño ella sigue esperando y sigue sin registrar su niño o niña. Pero también hay que decir que hasta 2015, solamente los hombres en Brasil, solamente los hombres podían registrar el niño o niña en un servicio notarial. Esto es muy importante porque la ley cambió solamente en 2015. La mujer solamente podía registrar el niño o niña si comprobase el abandono o muerte del padre de niño o niña. ¿Ok? ¿Ustedes me comprenden? ¿Me comprenden? Entonces, esta ley cambió en 2015 solamente. Y hoy la mujer puede registrar su niño, pero para poner el nombre del padre hay que ser casada oficialmente casada, tener un certificado de matrimonio, es otro papel, un certificado de matrimonio o una declaración de paternidad, donde el hombre dice, ok, soy el padre de ese niño, puede poner mi nombre en el certificado de nacimiento. Entonces, machismo es algo muy fuerte en Brasil. Y claro, el racismo, porque muchas de estas familias son familias negras o personas negras y el racismo es persistente en la sociedad brasileña. Por ejemplo, conocí una joven, una mujer, que me dijo, mi padre no me registró, ni mi madre, porque dijeron que yo era muy negra, no aceptaban mi color. Entonces el racismo es uno de los motivos para la indocumentación en Brasil. Y sobre el machismo, hay un otro caso que les contaré un poquito más tarde, pero es importante saber que el machismo es una de las razones más fuertes para la indocumentación en Brasil. Entonces son muchas razones, en verdad. No es algo con un motivo único. Pero este es un motivo muy importante para la indocumentación en Brasil. Es lo que en mi investigación llamé de síndrome do balcão. Y busqué una palabra que fuera en español. Ustedes tal vez me ayuden. Esto es un balcón, donde una persona va a un servicio público o particular buscar algo. Esto es un balcón. Entonces encontré mesón, los módulos. ¿Qué es esto? ¿Qué es la síndrome do balcón? Es cuando me apareció, por tanto, en la investigación como una categoría nativa, traída por mis interlocutores.
que é a síndrome do balcão? É quando uma pessoa vai a um ponto, vai a um serviço em la búsqueda por su certificado de nascimento e as pessoas que trabalham no serviço dizem, não podemos ajudar. Não é acá. Tienes que ir a outro lugar. E a pessoa vai a um outro lugar. E lá também dizem, não é acá. E a pessoa vai a um terceiro lugar, um terceiro ponto. E sempre a resposta é, não é acá. Não temos nada a ver com isso. Então, esta síndrome do balcão proporciona uma espera muito larga, que não é uma espera de dias, nem de semanas, nem mesmo de meses. É uma espera de anos. Porque estas pessoas, Maria, Rita, já haviam tentado obter seus documentos, muitas vezes, por anos. E sempre dijeron, não é essa aqui. Então, esta é uma categoria nativa, como diria Gertz, que me foi traída por mis interlocutores. As pessoas que trabalham no autobús utilizam isto. Bueno, esta pessoa viveu a síndrome do balcão por muitos anos. Então, a síndrome do balcão é algo que em minha pesquisa dialoga com o que Herzfeld chama como construção social de la indiferencia, que é exatamente quando o edifício burocrático do Estado é muito cerrado ao acesso das pessoas. E a resposta mais comum é a indiferença. Eu também trabalhei com Holston, que tem um estudo acerca de uma comunidade popular em Brasil, e trabalhou com o conceito de cidadania diferenciada, que ele dizia, bueno, em Brasil é curioso. Em teoria, a cidadania é universal, claro, pero en la práctica é excluyente, e é exatamente o que passa com o certificado de nascimento. Em teoria, é universal e gratuito. Toda a gente solamente tem que ir ao serviço notarial e dizer, bueno, este é mi niño, quero su certificado de nascimento. Pero en la práctica, há 3 milhões de brasileiros que não têm esse certificado de nascimento e, por lo tanto, não têm todas essas coisas que les hablé. Muito bem. Um ponto em particular acerca do machismo é a história de Monique. Su padre solamente registrava a los hijos, a los hombres. E ela me contou esta história no autobús. Dijo que su padre pensava, mulher não necessita documentos. Para as mulheres não há necessidade de certificado de nascimento. Então, les hablé da lei brasileira, que cambiou, muito bem. Então, hasta hoje, o machismo é um ponto muito importante para compreender o que chamamos de exclusão documental em Brasil. ¿Ok? Muy bien, les cuento un poco ahora cómo es este autobús. ¿Qué es? En la práctica, el autobús es como un pequeño tribunal. Hay jueces, juezas, miembros de la fiscalía, abogados públicos. Entonces, la persona indocumentada, va a este servicio, se presenta, cuenta su trayectoria, cuenta su historia, cuenta por qué no tiene papeles. Y este servicio hace una pequeña investigación que es necesaria para comprender, para saber si esta persona no fue previamente registrada. Entonces, esta investigación hay da un poquito es un poquito complicada para saber se a pessoa não foi
registrada previamente, entonces si no fue, si fue, lo van a buscar, este documento previo, y si no fue, hay una audiencia con juez, miembro de la fiscalía, para que la persona indocumentada, que es muy curioso porque esta persona no es sujeto de derechos hasta entonces esta persona se presenta como entonces soy un sujeto legal y necesito mi registro, llamamos en Brasil registro tardío, ¿ok? Es donde esta persona indocumentada prueba que es quien dice que es. Es donde, por ejemplo, María y Monique, pero ¿cómo prueban que son María y Monique si no tienen papeles? Es algo muy, muy curioso y muy, muy bonito en la investigación, porque las personas acuden al autobús con madres, padres, vecinos, amigos. Es una prueba construida con la memoria. Y aquí fue muy importante el diálogo con Halbwachs, que trabaja con el concepto de memoria social. Entonces, estas personas indocumentadas acuden al ómnibus, al autobús, con su memoria social, fotos, papeles, no documentos porque no tienen, pero todo que tienen para probar su identidad. Y el juez o jueza, al final, escucha testimonios y entonces, muy bien, vamos a hacer un certificado de nacimiento para esta señora con el nombre que la persona presenta, una data probable, porque muchos saben las datas, muchos no saben. Pero por la ley internacional, por el Pacto de Costa Rica, en cual Brasil es signatario, la persona tiene derecho, ¿sí? Está en los objetivos, está inclusive en los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, el documento como uno de estos derechos. Entonces, el autobús cumple este servicio de testimonio y memoria social y al final la persona recibe su certificado de nacimiento. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Todo bien? Sí, perfecto, Sí. Fernanda. Ok. Perfecto. Estoy casi al final. Para muchas de estas personas indocumentadas, el tener el certificado de nacimiento es tener también su nombre, su documento, pero también su identidad, ¿sí? En este punto, mi investigación dialoga con Bourdieu, lo que llama de rito de institución, porque estudia el rito como algo que cambia el estado de una persona, como por ejemplo el bautismo, ¿sí? Es algo que cambia el estado de la condición de la persona. Y yo comprendo el certificado de nacimiento como un rito de institución, porque es algo que cambia el estado de la persona. Tiene este efecto de transformación para las personas. El obtener el certificado de nacimiento es la posibilidad de salir de un mundo de exclusión y acceder a los derechos. Entonces, hay algunos textos que me ayudaron en este trabajo. Hay uno que dice que son papeles que traen esperanza. Y sí, yo pude comprender el certificado de nacimiento como este papel, como claro, un ritual que cambia, que tiene este efecto de transformación y que puede traer un poco de esperanza para la persona. Pero es importante decir que no es una solución, no es una solución automática. Esta es la palabra que yo buscaba.
para muchas personas, sí, fue una llave para los derechos. Por ejemplo, María, la mujer que tenía cáncer y que buscaba el certificado de nacimiento para tener su tratamiento médico, María obtuvo todos sus documentos porque yo continué hablando con las personas hasta la publicación del libro. Entonces, María, por ejemplo, me decía, obtuvo todos sus documentos, votó en 2018, pudo votar para presidente. María obtuvo un beneficio de la Previdencia, obtuvo, claro, su tratamiento médico. Y cuando murió, porque esto es un punto importante, cuando la persona sin papeles muere, va para una fosa sin identificación, ¿me comprenden? Es enterrada en una fosa sin identificación. Es lo que llamamos indigente, es como indigente. Entonces, María tenía mucho miedo de morir y quedarse en una fosa sin su nombre. Es una fosa que no tiene su nombre. Pero María murió porque su cáncer estaba, claro, porque cuando empezó su tratamiento ya estaba muy avanzado. Cuando murió, pudo ser enterrada en una fosa con su nombre, que era su deseo. Entonces, para María, sí, el papel, el certificado de nacimiento cumplió este rito de transformación. Había una mujer que se llamaba Damiana y pregunté a ella cuando ella obtuvo su certificado de nacimiento, ¿y ahora qué vas a hacer? Ella me dijo, voy a vivir la vida, voy a vivir mi vida ahora. Porque para estas personas hay un poco una ilusión, es que llaman el documento como redención. Para muchas de estas personas piensan que el documento va a significar automáticamente casa, escuela, empleo formal, trabajo, para resolver todos los problemas de sus vidas. Que no es así, no se pasa así. Porque este papel, en verdad, es un resultado de una sucesión de derechos negados por toda la vida de esta persona. Entonces, no es una solución automática, pero es un paso. Para algunas personas es un paso en este camino de la ciudadanía, ¿sí? Es lo que mi investigación cuenta, que para estas personas este documento, este certificado de nacimiento es un papel, claro, un derecho siempre, pero también es más que un papel. Es un papel que trae esperanza y dignidad, es un paso en el camino de la ciudadanía. Creo que es esto. Pienso que esta investigación, como ustedes han percibido, es un punto que es muy interdisciplinario, porque podemos hablar de psicología, historia, sociología, antropología. Lo que he dicho es que la cuestión de indocumentación en Brasil es un punto, un tema que dialoga con muchas áreas de las ciencias, porque no tenemos ni mismo un diagnóstico completo de quién son estas personas, porque no, exactamente, no están en los bancos de datos, están afuera. Entonces no hay un cadastro, quién son las personas indocumentadas. No sabemos. Este es el punto. Entonces, para este número de 3 millones de personas, fue una pesquisa nacional hecha en 2015 que preguntó a la gente si tiene papeles o no. Pero necesitamos hoy tener un diagnóstico más
actual, saber si son todavía 3 millones, o si está mejor o no, cuáles son los efectos de la pandemia, por ejemplo, porque para los niños las tajas muestran que la baja de registros fue importante porque la gente estaba en su casa, entonces más difícil para hacer los registros. Este es un tema que Brasil está ahora mismo discutiendo mucho. Tenemos el gobierno está empezando a crear un documento único, un documento nacional de identificación, pero un documento con todos estos juntos, con el número de fiscal, el número de tarjeta de manejar, se llamará, será una cartera nacional de identificación. Este es un punto que es importante discutir. Y no lo he dicho, pero es importante también de comprender, porque cada uno de estos papeles es hecho por un sistema. Entonces, estos son los notarios, servicios particulares, que son concesiones del Estado Nacional Brasileño. Este registro de identidad es hecho por los estados. Cada estado tiene uno, por ejemplo, tengo mi estado donde nací, y tiene validez nacional. Este también por los estados, pero es otro servicio en los estados. Este es por la justicia electoral. Este es federal, el gobierno federal solamente, porque es para pagar los impuestos. Este es la Policía Federal. Entonces, hay muchos. Este es el Ministerio del Empleo. Entonces, para cada uno de estos documentos hay un responsable, y es como estos responsables no hablan entre sí. Entonces, para descubrir algo es un poquito más difícil. Bueno, creo que es esto que tenía que decirles. Muchísimas gracias por su interés en mi investigación. Acá estoy. Gracias, Fernanda, por tu presentación. Muy interesante. Tiene un elemento muy ético, creo yo también, trabajar la identificación en general y ver cómo la obtención de estos documentos son parte de los derechos como fundamentales humanos también. Eh, yo cuando lo leí me generó esa sensación de rabia también cuando leía esta interacción con las personas con quien tú hablaste, este uso súper bonito de una historia de vida, muy, muy vinculado en la historiografía, con la historia del tiempo presente, más vinculado con la cotidianidad, así que es súper, súper buen trabajo. Sería bueno hacer una ronda de preguntas levantando la manito y así yo puedo ir como moderando para que sea un poco más ordenado. Así que cedo la palabra a quienes quieran consultar o comentar el trabajo de Fernanda. ¿Al alma? Bueno, hola Fernanda. Muchas gracias por tu presentación. Me pareció súper interesante lo que propusiste como tu temática de tesis y bueno, lo que resultó en ese libro. Y me quedé como con algunas cosas pensando. Al principio vos mencionaste algo sobre la cadena de documentos, en qué consiste, ¿no?, esa cadena y cómo un documento es necesario para obtener otro o uno tiene que ser previo a otro. Y pienso que la indocumentación, la falta de ese documento también de algún modo se transforma en una cadena, por esto que vos mencionabas, que la falta de documento repercute luego intergeneracionalmente, y eso me pareció muy interesante, porque justamente me preguntaba qué pasaba en el caso de esas mujeres que tenían hijos, cómo funcionaba la escolaridad de esos niños o niñas, el acceso al sistema de salud, a la educación.
Y cómo en tu experiencia en el autobús, en estas audiencias que vos comentabas, cómo se pone en valor de nuevo el testimonio o esto del conocerse cara a cara para dar fe de que una persona es quien dice ser. Eh, Luego me quedaba con una consulta, quizás, no sé si has indagado en eso, pero en el caso de personas que son detenidas y no tienen documentación, ¿qué sucede, no? Me imagino que cómo repercute eso en el proceso judicial, en el proceso penal, eh, la falta de documentos. Esa sería mi consulta y muchas gracias por tu presentación. Muy interesante. ¿Contesto ahora o quieren más preguntas? ¿Cómo hacemos, Cristian? Mercedes, eso te estaba preguntando por interno. ¿Quieres que vaya contestando cada uno o lo juntamos todo? Igual somos Tal vez pocos, entonces juntamos, aunque sea, juntamos dos o tres y contesta y después ya, hacemos otra ronda. ya. Entonces, Miguel, Sí, Fernando, muchas gracias por la presentación y por compartir el texto. Me pareció un trabajo inmensísimo, me pareció muy bueno, entonces felicitaciones. Yo me quedé pensando un poco ahora que hablaba sobre un poco sobre esta relación entre las márgenes del Estado y en donde como que se forman lugares de exclusión en los que, según entiendo, se concentran esos 3 millones de personas sin registro y un poco la idea de la sospecha, que las personas se sienten muy mal porque se reconocen como si hubieran hecho algo malo, como si fueran sospechosos, como si quisieran ocultarse. Entonces, mi pregunta que era un poco dirigida no solo a la no identificación como digámoslo, un descuido o alguna de estas cuestiones más bien culturales que se fueron mencionando, sino como un deseo expreso, individual, por no ser reconocido precisamente para realizar quizás en favor propio o en favor de otra persona alguna cosa que se enmarque dentro de esta sospecha. No sé si esto exista, pero sí, es más un tema como de si se aprovecha estas fisuras o estos márgenes o estos vacíos de Estado o estas zonas grises, son como se le pueda definir, si se aprovechan de esta falta de control del Estado en estos lugares simbólicos para evadir la identidad. Sí, sí ha pasado, sí, a lo largo de la tesis doctoral, sí, con algo similar. Y muchas gracias. Oh, ok. ¿Les contesto? sí, Fernanda contesta a Dalma y a Miguel y después hacemos una ronda más Ok. o varias más. El caso de los detenidos, ¿sí? En Brasil sería, en portugués serían los presos, mas ok, los detenidos. Sí, es un punto muy importante porque esto es muy curioso, porque una persona indocumentada no es elegible para los derechos, ¿ok? Lo hablé de ese punto. Pero si hay un crimen, si hace un crimen, entonces la persona se cambia visible, elegible para la punición. Esto en mi libro hay un capítulo acerca exactamente de los detenidos, porque es común, no es algo raro, extraordinario, no, es algo muy, muy frecuente. ¿Qué pasa entonces si una persona sin documentos es detenida? Es identificada criminalmente por el método de Vucetich, por las identificaciones digitales, pero solamente una identificación criminal. Y se queda en la prisión sin su identificación civil, sin el registro de nacimiento. Entonces, porque no tiene documentos, otro derecho se pierde, que es el derecho a la visitación. ¿Comprende? Por ejemplo, un caso
de un joven que estaba detenido. Conocí a su madre en el autobús, Elizabeth. ¿Qué quería Elizabeth? Quería visitar a su hijo, que estaba detenido en la prisión. Hacía 3 años que no veía a su hijo porque él no tenía documentos. Entonces, no podía probar que era su hijo. Fue al autobús en su búsqueda por esta identificación. Este es un punto donde hice una etnografía, cambié de lugar etnográfico porque yo tuve que acompañar la audiencia de Elizabeth y su hijo, que estaba detenido. Fue por una teleconferencia y la construcción de la prueba, cómo se pasó. Muy bien. Cuando se vieron por las pantallas, entonces el hijo dijo, es su bendición, madre. Es una expresión muy común en portugués, lo decimos a benção. Tomar a benção es tomar las bendiciones al padre o a la madre. Y ella contestó en la teleconferencia. No sé si me comprenden porque es un punto un poco particular. Entonces, esta mujer se quedó 3 años sin ver a su hijo que estaba detenido porque él no tenía papeles. Y fue muy interesante porque ella lloró mucho y se sentía muy culpable por no haber registrado al chico cuando era chico. Y ella le pidió perdón a mi hijo. Entonces, pero esto es un punto de la investigación, tal vez hablando de la próxima pregunta, que tuve la preocupación de no hacer juicios de valor acerca de las personas. ¿Por qué no tienen papeles? Esta señora, por ejemplo, la jueza preguntó, ¿por qué no registraste a este niño cuando era chico? Y ella contó, porque yo tenía un otro hijo. Ella también estuvo envolvida con crímenes y tal, pero perdió un otro hijo en las calles de Río de Janeiro. El niño se perdió. Nunca más lo encontró. Entonces, después de esta situación, empezó con muchos problemas de salud mental y no registró al otro niño. Entonces, este otro niño también tuvo envolvimiento con crímenes y fue detenido. Entonces, el punto es que, Adalma, una persona sin identificación no es elegible para los derechos, pero es elegible para la punición. Es un capítulo que se llama La punición llega antes de los derechos. ¿Ok? No sé si comprendí muy bien la cuestión de Miguel, perdón. Pero la vida en las márgenes, ¿no? En mi investigación pude preguntar a estas personas si no tuvieron tiempo para resolver estas cuestiones. Pero la vida en las márgenes tiene exigencias, tienen muchas cuestiones para pagarlas, comprar comida, el alquiler, por ejemplo. Entonces, no sé si su pregunta era que mucha gente utilizaba la falta de documentación para cometer crímenes. ¿Era esto un poco? Sí. Sí, Muy sí, se bien. aprovechaba un Sí, poco esto. sí. Entonces, es una posibilidad. Es una posibilidad. Pero la persona es elegible para la punición. Hay que pensar esto. Entonces, la invisibilidad documental no es una protección contra la detención, por ejemplo, porque la persona va a ser detenida mismo sin papeles. ¿Ok? Entonces, por esta posibilidad es que es necesario haber por esto es que cuento en mi libro que el autobús es un poco como un checkpoint.
donde se hace una investigación acerca de si aquella persona, ¿quién es? No fue registrada previamente, porque esto es muy importante, porque claro, puede ser una persona que quiere hacer un crimen, o que hizo un crimen, porque está en este manto de la invisibilidad documental. Claro, puede ser, puede ser. Entonces, por eso es necesario que el autobús y los servicios funcionen como este checkpoint de verificación para saber si la persona no fue registrada previamente, si no tiene crímenes. Claro, es necesario. Pero en mi investigación, no. El punto no era encubrir crimes. El punto no era negar crímenes, no. El punto era, no, yo hice este crimen, soy yo, pero yo quiero mi papel, yo quiero mi certificado de nacimiento. Es curioso. Andrés, ¿querés tú? ¿Tenías levantada la mano? Sí, gracias. Bueno, Fernanda, muchas gracias por la presentación. Se ve súper interesante tu trabajo. Además, un extenso trabajo etnográfico en el autobús. Y mi pregunta iba eh, por el lado de cuál era, cuál era no sé si cuál era por ahí es difícil saber cuáles las intenciones, qué intenciones tenía el Estado, digamos, con este autobús, o si no, más bien, cuál era el discurso sobre esta política, digamos. Bueno, vamos a poner este autobús en la plaza todos los viernes porque nuestro objetivo es, y por ahí va mi pregunta, vinculado también posiblemente a esto que tiene que ver con el control, con los derechos, o no lo sé, digamos, por ahí va la pregunta. Lila, Muchas gracias. Súper potente, tomé notas que no me alcanzaron los dedos. Eh, Muchísimas felicitaciones, me pareció brillante, hay un montón de cosas, hilos de los cuales tirar, te agradezco muchísimo. Y tenía una pregunta que entiendo está fuera de tu foco de investigación, pero quería saber qué decía tu intuición como investigadora. Eh, ¿Qué dice, qué opinas sobre todo el universo de personas que no se han acercado a hacer este trámite, que no lo han intentado o que han desistido? Porque comprendo todas estas opiniones respecto a que se sienten no personas por no tener papeles, pero también habla de que les significa algo para ellas y que por eso han persistido en lo que entiendo era un trámite muy engorroso. Entonces quería saber tu intuición sobre todas las demás, porque es como que sospecharía que estos márgenes que muy bien describís en los que viven, quizás el hecho de empezar este camino que también muy bien contás, no les significa nada en su vida diaria. Y entonces como bueno, ya no lo hacemos, pero era solo lo que a mí me parecía en función de los elementos que presentás. Felicitaciones, me encantó. Muchas gracias. Entonces, para empezar, muy bien, Andrés, creo que no expliqué bien esta parte, pero este servicio es parte de una política que se empezó en Brasil después de la Constitución del 88. Es justicia itinerante, se llama. Entonces, por la Constitución, todos los estados tienen la obligación de ofrecer, de facilitar el acceso a los servicios judiciarios. ¿Cómo van a hacer esto? Cada estado, porque Brasil es un país, una federación, cada estado tiene que encontrar soluciones. Entonces, en Río de Janeiro, la justicia itinerante buscó algunas soluciones. Y porque, como sabéis, Río de Janeiro tiene muchas comunidades donde el crimen es muy fuerte, entonces hay mucha pobreza. Entonces, los autobuses van a las comunidades. No siempre, pero van. Es algo que empezó y está
más o menos controlado en Río de Janeiro. La justicia itinerante es un servicio, ¿sí? Entonces, este autobús es parte de la justicia itinerante, es algo ligado al Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro, ¿ok? Entonces, es parte de una política. Y los que no llegan al autobús. Bueno, mi investigación es sobre las personas que llegaron, pero les puedo decir también que por muchos años no han llegado. Entonces, estas también por muchos años fueron las personas de la pregunta de Lila, porque no habían llegado, porque estaban paralisadas por la síndrome do balcão. Porque para registrar un adulto sin papeles, como les dije, es un poquito más complicado, porque hay que hacer este checkpoint, porque el notario, el servicio inicial, no puede más hacer, porque y si la persona no es la persona, entonces hay que pasar por la justicia con testimonios, testigos, para comprobar que la persona es la persona. Pero creo que es importante también cómo estas personas llegan al autobús. ¿Cómo? ¿De qué forma? Muy bien. La persona indocumentada es en general una persona una persona que no tuvo acceso a la educación formal, ni mismo informal. Entonces, conocí mucha gente que no sabía leer ni escribir su nombre, ni mismo su nombre. Entonces, es una persona que depende de la ayuda de una otra persona para todo. Es lo que en mi investigación llamo de tutor social. No es un tutor legal, claro, mas es un tutor social porque es una persona que no sabe escribir su nombre, no sabe tener una cuenta en un banco, no puede recibir pagos. Entonces, es una persona casi incapacitada legalmente, porque no existe oficialmente. Entonces, hay algunos servicios, como por ejemplo, consejos de asistencia social, que trabajan con las personas, con personas muy pobres, y descubren, entonces, esta persona no tiene para dónde... Tá meio avaliado, né? Tá certo? Para dónde la Agora sim, valeu. ¿Todo bien? Profesora Marisa Peirano está conosco? Es un honor, porque fue de mi tesis, mi banca de defensa. Un gran honor, profesora. Mucho gusto. No sé. Seguimos. Entonces, estas personas indocumentadas llegan al autobús por algunos servicios, por ejemplo, consejos comunitarios, iglesias, políticos, claro, políticos, algunos políticos candidatos, porque quieren que las personas tengan sus papeles, sus documentos, y de entre estos documentos el título de elector para votar. Pero, ¿qué más? Hay algo en Brasil muy importante, llamamos Defensoría Pública. Es un servicio que llamábamos, no sé si es lo mismo en español, son abogados públicos para las personas que no pueden pagar un abogado particular. La Defensoría Pública, que también es una hija de la Constitución de 88, es un servicio que ofrece ayuda judicial a las personas más pobres. Entonces, muchas veces la Defensoría Pública recibe una persona indocumentada, en Río de Janeiro, claro, recibe una persona indocumentada y le dice, bueno, hay un servicio que puede ayudar. ¿Okay? Entonces, hay algunos caminos para las personas que llegan. Entonces, su pregunta es sobre los que no llegan. Es un poco difícil porque por muchos años no llegaron. Un poco son más o menos las mismas personas, ¿sí? Muchísimas gracias. La cuestión de la cadena, sí, claro.
es una cadena documental, no solo porque es uno después del otro, porque es una cadena de aprisionamiento también, ¿no? Porque, sí. ¿Alguna otra consulta? Mercedes, Juan, Mercedes. Bueno, Fernanda, la verdad que agradezco muchísimo la presentación, es un trabajo fascinante, es un trabajo bueno, que también tiene estas posibilidades que brinda la etnografía, que para los historiadores son difíciles, o bueno, yo todo el tiempo pienso, bueno, pensando en estos temas, cómo los abordamos desde la historia, eh, y, y bueno, mientras te leo, te escucho, pienso, bueno, algunas de estas preguntas, cómo se podrían abordar, digamos, desde el trabajo de un historiador, ¿no? O una historiadora, y me quedo realmente como con muchísimas ideas, ¿no? También la cuestión comparativa despierta un montón de preguntas, bueno, cosas que por ahí yo daba por sobreentendidas o realmente digo, bueno, esto yo lo tengo claro, ¿no? Me llamó muchísimo la atención esta cuestión tan marcada, digamos, de que hasta 2015 solamente el padre podía inscribir al hijo y me doy cuenta que, bueno, yo tengo la idea de que eso no es así, ¿no? En Argentina, pero, pero no tengo la reconstrucción de esa historia, ¿no? Que es algo realmente muy impactante, porque entiendo que muchísimos niños tienen que haber quedado simplemente por ese motivo, ¿no? Sin identificar, porque esa comprobación de quién es el padre, ¿no? Justo tuvimos una charla con Lara Milanich, que tiene este libro sobre quién es el padre, ¿no? Y bueno, la dificultad de esta mujer, digamos, en estas condiciones, ¿no? De vulnerabilidad para comprobar, digamos, no sé por qué medios comprobaba primero quién era el padre y segundo si estaba muerto o había abandonado definitivamente, digamos, a ese hijo. Parecen cuestiones como de tan difícil demostración que esos niños seguramente eran muchos y quedaban sin identificar, ¿no? Por lo que está también imbrincadísimo con una historia de la familia. Yo me había preguntado lo mismo que Lila, ¿no? ¿Qué pasa con toda la gente que no llega al autobús? Si este Estado tiene políticas, digamos, más activas de ir a buscar a esos indocumentados. Y también me quedó una duda, si estos, porque en Argentina no se sabe qué cantidad de indocumentados hay, ¿no? Yo he hablado con el Registro Nacional de las Personas, lo que me dicen es que, bueno, que eso es justamente como no están registrados, digamos, no tienen manera ni siquiera de estimarlo. Entonces es como todo un universo ¿no? muy resbaladizo, ¿no? He tenido comentarios de gente que me dice, bueno, en 1983 el 90% de la población argentina estaba indocumentada, una estimación que tampoco sé en qué basar, parece exagerada, pero actualmente no tenemos una estimación. Entonces me preguntaba también un poco sobre cómo se construye ese número en 2015 de 3 millones, si esto fue nacional, ¿no? Porque parece un número que no es muy alto, dadas todas las dificultades, ¿no? Que vos comentás que existen, ¿no? Para llevar adelante, digamos, esta primera documentación. Y la otra cosa que me preguntaba es si algo, digamos, por ahí no en tu investigación, porque es un ómnibus que está en un lugar céntrico, digamos, de una ciudad, pero si hay algunas pistas acerca de si esto tiene algo que ver con lo rural, lo urbano, o con una cuestión étnica, digamos, si este no registro es algo más habitual en el mundo rural, donde tal vez a lo largo de la vida durante mucho tiempo haya habido menor necesidad, digamos, de registrarse.
Y si notás también en esa necesidad, digamos, de registro, algún impacto, digamos, de políticas públicas, ¿no? En las cuales aparecen, yo creo, en distintos países de América Latina, programas que hacen, bueno, como más atractivo el registro, ¿no? Como estados que brindan, que entiendo que es la Bolsa de Familia, o en Argentina la Asignación Universal por Hijo, ¿no? Que son políticas de los últimos 15 años o 20 años que, bueno, que impulsan a su vez, digamos, estos procesos de documentación y también desde los estados, tanto compromisos internacionales como también políticas públicas de inclusión que llevan también a políticas de documentación más activas que por ahí a lo largo del siglo XX no existieron. A ver, entonces, Brasil tuvo suceso en reducir el subregistro, de niños. Entonces, era más o menos 20% de niños no eran registrados al primer año de vida en 2002. Hoy son más o menos 3%. Esto es muy importante porque es el resultado de políticas públicas nacionales, como, por ejemplo, el Bolsa Familia, que desde 2003 pasó a exigir la documentación amplia, completa, para que las personas pudieran se inscribir. Esto es muy importante. Entonces, y hay otras políticas también. Después del inicio de Bolsa Familia en 2003, con el primer gobierno del presidente Lula, en 2007 empezó un plan nacional de registro, de combate al subregistro, como llamamos, y acceso a la documentación, en 2007. Y se crearon comités en todos los estados, en varios municipios, por ley. La ley dice que cada ciudad debería tener su comité para ampliar el acceso a la documentación, pero no es así, ¿sí? Acerca de los lugares más céntricos, es curioso porque mi investigación es en Río de Janeiro, que es un centro urbano. Entonces, es curioso porque les digo, este no es una cuestión de los rincones de Brasil, no sé si existe esta palabra, no sé si es una cuestión de los puntos más distantes solamente. Es también una cuestión de las ciudades, de las grandes metrópolis, como Río de Janeiro y São Paulo, ¿sí? Porque son ciudades que reciben mucha gente de otras regiones y estas personas no están con sus documentos completos, ¿sí? Entonces, en otros estados de Brasil, por ejemplo, en Nordeste, en Maranhão, que es un estado del Nordeste, sí, el índice de falta de documentación es más largo, los números muestran. Pero la gran dificultad es saber la cuestión de los adultos, porque los números casi solamente tratan de los niños. Por ejemplo, en Maranhão sabemos que hay muchos niños que no tienen su registro al primer año de nacimiento, donde este número de 2015 es muy importante. En Brasil tenemos dos tipos de pesquisas nacionales, encuestas nacionales, hechas por este Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, que es IBGE, es un órgano súper importante y con muchos datos correctos acerca de la población. Tenemos los censos, los recenseamientos, que son a cada 10 años, y otra pesquisa que se hace a cada año, que se llama PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios. Entonces, fue esta PNAD de 2015 que preguntó, y después, desafortunadamente, no preguntó más, que preguntó a la gente si tiene registro de nacimiento, donde 3 millones de personas en esta encuesta dijeron que no tenían su registro de nacimiento. Entonces, este es un número más o menos correcto, pero a veces tengo dudas si es real, porque a cada viernes, solamente en este autobús, hay
tanta gente que no tiene su certificado de nacimiento que muchas veces nos preguntamos, nosotros que investigamos este tema, a veces pensamos que no, 3 millones no es la realidad, pero a ver, tal vez tengamos otra pesquisa capaz de investigar esto, porque usted ha dicho, es muy difícil saber, porque no hay un cadastro de estas personas, ¿sí? Entonces, es un poco difícil, pero este número de 3 millones es lo que tenemos hoy. Juan, ¿vas a cerrar? Listo, agradeciendo a Fernanda pues la presentación y el texto. Dos, tres cositas puntuales, que también un poco como lo mencionaba Mercedes, pensando como en términos de historia, uno le van sonando. Y no sé si de pronto Fernanda eh, pues tendrá respuesta a ello. Pienso mucho en las sanciones frente al indocumentado. Las sanciones, digamos, desde el punto de vista penal, si existen actualmente en Brasil o de una época para acá, digamos de unos 30, 40 años o más, si el que no tiene papeles, documentos, pues tendrá alguna sanción, porque a veces uno piensa en la actualidad, se busca el Estado busca es el que no tenga sus papeles, pues venga, lo traemos acá, no como castigo, sino necesitamos que usted tenga, que usted se registre. Entonces pienso si hay algún tipo de sanción. Y eso lo conecto con un segundo momento o con una segunda pregunta, y es que, digamos, está el ómnibus como una forma de atraer a estos indocumentados y registrarlos. Y lo pienso por acá en Colombia, en algunos momentos críticos en América Latina que pudo haber sucedido en cualquier país, donde situaciones de violencia e inseguridad se hacían, se han llamado batidas, es decir, la policía salía a la calle y al que no tiene documentos, pues entonces lo llevaban un par de días o un día, una noche a un centro o una prisión. No sé si eso podría fungir o aparecer como una alternativa. Bueno, el Estado necesita afinar sus metodologías o sus registros de identificación. Si ese tipo de estrategias también aparecen, podrían pensarse como alternativas a estas otras que tenemos como el Omnibus que nos has comentado muy bien. No sé si esa parte es clara, ¿cierto? Si este tipo de estrategia. Y lo último, un poco conectado con lo que mencionaba Miguel al inicio, mencionó mucho lo de las resistencias, pues porque uno, y con lo que tú comentabas, que esos márgenes del Estado, pues son lugares donde las violaciones ocurren con más facilidad, pero que también pueden entenderse como resistencias. En ese sentido, bien, tal vez si uno dice, bueno, algunos se resisten porque estoy en el mundo de los bajos fondos de la sociedad del crimen, podría pensarse que algunos, pues, no quiero ser identificado. O también podría pensarse, no sé, me quedó sonando, si es que en mucha otra parte de la población no quiero identificarme porque no tengo ninguna credibilidad del Estado, no soy un criminal, no soy nada de esto, no creo en el Estado como algo que me va a proteger. No sé, esas son mis intervenciones. Sí, empezando por el final, no pude observar en mi investigación este sentimiento de no quiero papeles porque no acredito en este Estado, no. Este es una recusa política a decir no, del Estado, no, esto no pude observar. Pero en las otras cuestiones, si hay sanciones para el indocumentado. No hay una sanción oficial, pero hay muchas sanciones en la práctica, porque les mostré el relato de un chico que dijo, me llevaron a la comisaría, la policía me llevó a la comisaría por no tener documentos. Entonces, no tener documentos en la práctica es una razón para ser detenido, espancado por la policía, porque la policía brasileña es una policía muy violenta. Entonces, en la práctica, no tener documentos resulta en
sanciones. Esto es curioso, este punto. Si hay otras formas de reducir la indocumentación, otras políticas. Sí, muchos estados brasileños están hoy discutiendo formas para disminuir, para cambiar esta situación, porque es inaceptable, ¿no? Tener personas sin papeles. Por ejemplo, hay una iniciativa que es, una vez más, para los niños, para en cada hospital haber un servicio notarial, ¿no? Entonces, el niño o niña, después de su nacimiento, la madre o el padre, si estiver presente, puede hacer el registro de nacimiento, el certificado de nacimiento en este servicio notarial dentro del hospital, de la maternidad. Esta es una política que está, por ejemplo, en Río de Janeiro, está en implementación. ¿Okay? Otra política es lo que llamamos búsqueda activa, que es buscar los indocumentados. Por ejemplo, en la escuela, hay indocumentados acá. Son casi iniciativas, yo diría, más puntuales. No hay una política implementada de busca activa por los indocumentados, pero estos servicios, servicios comunitarios, estos sí, a veces hacen esta busca activa, pero este es un punto estuve la semana pasada en un seminario de la ciudad de Río de Janeiro que tiene su consejo de documentación y uno de sus puntos de políticas es hacer esta búsqueda por la gente, por los indocumentados en los barrios, en las comunidades para reducir este problema. No sé si respondí todo. Podría agregar una pequeña preguntita. Es de los 3 millones o más de indocumentados. Entonces me quedaba pensando en la asociación, o sea, para tener los otros documentos a lo largo de la vida se necesita el registro de nacimiento, ¿cierto? Entonces, y asumimos que estos son todos propios pues del país brasileño, ¿cierto? Ahora, y asociado a eso a la extrema pobreza, entonces estos chicos o niños, niñas, tuvieron que haber nacido no en un hospital, en una clínica pública. Sí. Nacieron en hospitales públicos. Es esto, ¿no? Sí, claro, hay excepciones, pero los indocumentados brasileños son personas muy pobres o muy pobres. Están en la línea de la... Esta no es mi investigación, pero hay otras personas que trabajan con este tema y hicieron este diagnóstico más preciso, es algo que está íntimamente relacionado a la pobreza. Creo que es un tema... Hoy Brasil, como hablé, está discutiendo la creación de un documento único nacional. Esto es un punto muy importante para que tengamos un único documento con todos los datos de la persona. Pero creo que este tema no se encerra, no termina acá. Por ejemplo, ahora estoy investigando la cuestión, porque, por ejemplo, para las personas trans, para las personas transexuales, cambiar de nombre es algo, porque Brasil está cambiando. Tenemos nuevas familias homoafectivas, familias con 2 madres, 2 padres. Entonces, para esas personas, el registro, también el sistema de registro tiene que cambiar. Para las personas, por ejemplo, no binarias, porque hoy nuestro sistema es masculino, femenino. Entonces, hay muchos campos de diálogo en ese tema de la identificación. Creo que
tenemos mucho a hablar. Muchas gracias, Fernanda, por tu presentación, por tu participación. Ha sido una jornada muy interesante. Con Mercedes, igual queremos reiterar que esta red es una red abierta por si Fernanda, Lila y Marisa quieren participar. Nosotros con mucho gusto, sería súper bonito y sumamente positivo para la red que tiene como fin reunir este campo en construcción, un poco disperso, pero la idea es reunirnos. Y si no hay ninguna otra intervención, doy por cerrada esta conferencia y nos volvemos a reunir a las 1 de la tarde, Argentina y Chile, y Brasil también parece. Y si quieren participar en estos talleres de los miembros del comité, están, perdón, del comité, de la red, están invitadas también a participar. ¿Ya? Así que muchas gracias, Fernanda, y nos vemos más ratito. ¿Cierto, Muchas Fernanda? gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Chao, que Gracias. estén bien. Hasta luego. Nos Gracias. vemos. Chao. Cerramos entonces.